Hoy, en 100 años, vamos a repasar más de 5 décadas de peronismo. Vida y obra de un proyecto que se transformó en la sangre de la mitad más uno de los argentinos. Años atrás, mucha gente viajaba a hacerse la América. Todos los días se inventaba algo nuevo. Máquinas para viajar, para soñar, para matar. La guerra parió el comunismo y los años locos nos dejaron sin un mango. A los golpes aprendimos lo que era un golpe y todo se arreglaba a los tiros mientras el doctor analizaba los ratones. El hambre le dio de comer al populismo y terminó vomitando fascismo. La bomba hizo callar a las bombas y dejó oír a las masas. Desde el balcón se construían milagros y el planeta se partía en dos con un muro de silencio. Las familias incorporaron un nuevo integrante mientras la novia del mundo seducía hasta los más intolerantes. Las barbas florecían en el Caribe. Todos los países del mundo. Y de pronto nadie quiso cortarse más el pelo. El cielo dejó de ser inalcanzable, pero seguíamos volando bajo y nadie quería ir a la guerra. Paz y amor, loco, está todo bien. Para otros estaba todo mal y la respuesta fue venganza, sangre y fuego. Unos buscaban a sus hijos y otros compraban goles y espejitos de colores que estallaron en 1982 pedazos. Aunque sea por un rato, los culpables se sentaron en el banquillo. Reclusión perpetua. Y la mano de Dios jugaba para nosotros. El maldito virus nos sacó hasta las ganas y por la ventana entraron nuevos códigos. La realidad mutante de Camaleones derivó en nuevos líderes y víctimas. La guerra se transmite en directo por TV. El público es solo rating. Los amigos se encuentran en internet y nadie recuerda lo que pasó en los últimos 100 años. En 1943 se produjo una revolución militar encabezada por un grupo de oficiales que derrocó al presidente Castillo. En el nuevo gobierno, el entonces coronel Perón tomó bajo su protección a las organizaciones obreras, desde siempre en manos de socialistas y comunistas. Perón ocupó los cargos de ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y finalmente vicepresidente de su amigo y superior, el general Farrell. Los sectores de la oligarquía tradicional no aprobaban las leyes del coronel Perón. La presión fue irresistible para el gobierno y a principios de octubre del 45 decidieron detenerlo y recluirlo en la isla Martín García. Entre el 9 y el 17 de octubre de 1945 sucedió la fundación del movimiento peronista. Entre los trabajadores que reclamaron por el coronel Perón en la plaza estuvieron Armando Ponce y Juan Molina, presentes en la foto que dio vuelta al mundo. El 17 de octubre del año 45 fue un día muy caluroso. Al estar todo el día parado, llegó a la tarde y teníamos, ya se me habían un poco hinchado los pies, tantas horas parado, caminando. Veníamos caminando del hospital militar y yo en ese tiempo usaba botita ortopédica, se me hincharon mucho las piernas. Lo primero que hicimos es poner las piernas adentro de la fuente. La plaza se llenó en pocas horas. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de Berizo y de las hilanderías de Barracas. Descendían de Lomas de Zamora, venían de Gerli, cruzaban los puentes de Avellaneda. Para nosotros fue un bautismo de fuego. Nosotros de política no sabíamos nada porque un chico de 17 años en aquel tiempo era un chico. Si se descuidaba todavía andaba con pantalones cortos. Desde los balcones, los soberbios de la fortuna, del poder y del saber miraban la muchedumbre despreciando su espíritu que venía de lo más profundo de la tierra. Y nos tildaron de cabecita negra. No me molestó jamás que me hayan criticado que los negros peronistas nos veníamos a lavar las patas en la provincia de la Plaza de Mayo. A mí no me molestó. Perón había sido trasladado al hospital militar desde Martín García tras el argumento de una enfermedad.
La presión popular exigía su liberación y el general Ábalos acordó su presentación en el balcón. En nombre del señor coronel Perón, pide a todos que guarden el mayor silencio. El general Farrell habla por Radio del Estado y anuncia que el coronel Perón le va a hablar a su pueblo. Ahí se calmaron un poco las aguas, ¿no? De un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Yo recuerdo, Perón habló como a las 10:30 de la noche y hizo relación ese acontecimiento con la toma de la Bastilla. Y yo no sabía qué era, y le digo a mi hermano mayor, ¿qué es eso? No, una revolución que hubo en Francia hace muchos años. Pero antes que terminara de hablar, ya empezamos a gritar todo, presidente. Y era ¿cómo le diré? Como un rugido. Y eso fue, digamos, un momento muy emocionante. Y mañana será San Perón, dijo Perón. Y el 18 de octubre no trabajó nadie, fue San Perón. Quedamos marcados, digamos, como militantes, militantes para siempre, no para una elección, sino para vivir siempre como peronistas. Se conocieron en 1944, cuando los actores recolectaban dinero en beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan. No se separaron más. Evita se convirtió en el bastón esencial de Perón, tomando bajo su protección a los descamisados, a los sectores más postergados. Junio y julio del 46. Es cuando ella pide una oficinita a Oscar Nicolini, que le dan el correo, y donde comienza a recibir delegaciones de trabajadores, en fin, de todo. Gente. Comienza su tarea social en correos. Como eso le fue quedando chico, se trasladó luego en noviembre al Consejo Deliberante, al despacho aquel que había ocupado Perón como secretario de Trabajo. Y allí ya, bueno, aquí entonces ya la cosa fue tomando más cuerpo. Nos vamos a Europa. ¿Nos vamos? Sí, dice, nos han invitado de España, así que va a ser un viaje precioso. Y yo le digo, mire señora, yo no puedo ir. Tengo mis hijos, no puedo dejarlos. Y el que me convenció fue el general. Y me dice, yo comprendo muy bien, Lilian, pero Evita yo la dejo ir si usted la acompaña. Si no, no va. Lilian Lagomarsino de Guardo era amiga personal de Eva. Juntas emprendieron un viaje legendario que quedaría en la historia. Yo era así un poco de hermana, de mamá, de ella, la mimaba, pero le faltaba cariño, le faltaba calidez, y yo eso era lo que le daba a ella. Argentina alimentaba con granos la hambruna en que había quedado España después de la Guerra Civil. Evita partió en nombre de Perón y de la República, buscando elevar la imagen de la Argentina potencia. Cuando el avión partió, Evita, mirando a la comitiva, que era muy pequeña porque eran 12 personas, les dio a todos, les dio una arenga. Yo les recomiendo a todos y les pido que tengan mucho cuidado cómo se procedan en este viaje, porque los ojos del mundo están puestos en este viaje. La recepción en España fue apoteótica. Cargada de joyas y pieles, Eva saludó a cientos de miles de madrileños reunidos en la Plaza de Oriente para avivarla.
Cuando le dan la condecoración de Isabel la Católica, la primera condecoración de allá, que se la dan al otro día de llegar en el Palacio de Oriente, la Plaza de Oriente, que es inmensa, estaba llena de gente. Me impresionó cuando Evita pasaba por los pueblos, que estaba todo el pueblo por la calle donde ella pasaba, y le decían guapa, mona, y todos con estandartes por todos los pueblos que pasábamos, que no nos parábamos. El general Franco estaba chocho con Evita. Y ella aprovechaba y decía lo que quería Franco. Y además en España hizo lo que quiso. Llegó hasta ir a una recepción que le hicieron en Barcelona, que fue fabulosa, y que fue toda iluminada con luz de velas, porque se hizo todo a la usanza antigua. Tuvieron que cambiar 6 veces las velas, porque Evita llegó 3 horas tarde. Evita paseaba como una reina, conocía obras de arte. Los honores y las multitudes no la abrumaban y en cada pueblo donaba dinero o regalaba sus joyas. Evita no dormía bien y entonces me seguía hablando a mí de política y yo estaba ya a dormir. Además, Evita aprovechaba esos momentos de la noche para escribir sus cartas al general, que le daban mucho trabajo. Ella prefería hablar por teléfono, hablaba por teléfono, pero de vez en cuando mandaba cartas. El viaje inicial de 15 días por España se extendió a otros países y duró 3 meses. En Italia la recibieron a lo grande y en el Vaticano entrevistó al Papa Pío XII durante 20 minutos, el tiempo estipulado en el protocolo para las reinas. Evita hizo un cambio así, en Europa, total. Ella ya no tenía al general a su lado. Pero ella hacía todo como si lo hubiera hecho toda la vida. Yo la ayudaba socialmente, pero yo no la podía ayudar ni política, ni gremialmente. Ella nunca había hecho una revista de tropas. Cuando llegó, desembarcó, tuvo que revistar las tropas. El periplo siguió por Portugal, Francia y los Alpes suizos, donde se decía que Evita había ido a reunirse con el oro nazi en un banco de Ginebra. No vimos un banco suizo. No vimos dinero de ninguna clase. La mutación de Eva durante el viaje fue evidente. Su imagen más refinada, sus vestidos de gala, el roce con príncipes, mandatarios, cardenales y hombres de poder la perfilaban con solo 28 años como una verdadera estrella de la política internacional. Evita era muy fina, comía muy bien, porque hasta se decía que yo le enseñé a comer. No es exacto, Evita comía finamente, no era mal hablada. Perón tuvo la idea de que a su regreso Evita aterrizara en Montevideo. La entrada en barco al puerto de Buenos Aires era el marco más adecuado para el fin de tamaña gira. Pero la Eva que llegaba ya no volvería a ser la misma. Evita ya era la otra mitad de Perón. El protagonismo de Eva dentro del movimiento había revolucionado las estructuras políticas comunes. Era tan amada como odiada, y recibir una carta de Eva significaba casi tocar el cielo con las manos. El pueblo la quería con un cargo más importante. Sí, Evita indudablemente todos vemos que ella creció, maduró, el viaje le ayudó mucho. Vuelve y se entregó de lleno de nuevo a y apura una cosa fundamental a la vuelta, que es la sanción de los derechos de la mujer, de los derechos cívicos de la mujer. Apuró a los diputados, los senadores, y después tuvo la suerte de ver y promulgar en Plaza de Mayo la ley famosa, ¿cierto? Cosa que hizo posible que la mujer votara en el 51, por primera vez. A principios de agosto de 1951, la Argentina se preparaba para reelegir como presidente a Perón en las elecciones de noviembre. Los sindicatos habían pedido que Evita formara parte de la fórmula presidencial, pero Perón no contestó ni que sí ni que no. El 22 de agosto, la CGT en pleno organizó un acto en la avenida 9 de Julio y pidió públicamente a Perón y a Evita
que proclamaran sus candidaturas. El 22 de agosto fue el 17 de octubre de Eva Perón. Ese día, el sol brilló como en un auténtico día peronista. A las 17 horas y 20 minutos, hora que señalará la historia, el general Perón llega a la magna asamblea. La señora me había mandado llamar. Voy a verla. Me dice, de Miguel, no voy a ser vicepresidenta. Yo les pido a los compañeros de la Confederación Federal de Trabajo, a las mujeres, a los niños y a los trabajadores aquí congregados, no me hagan hacer lo que nunca quise hacer. Señora, ¿qué está diciendo? Pero señora, ¿sabe lo que trabajamos nosotros? Porque nosotros vamos a clamar para que usted sea. Para tratar de llegar temprano, tomamos posesiones ahí en la plaza. Había un sector que se había dejado a un costadito, que era para los actores y las actrices, a un costado, cosa que nosotros, con todo el mayor de los respetos, decíamos, si nosotros vinimos tan temprano, porque ellos tienen un lugarcito a un costado. Con el permanente pedido del pueblo, la situación en el palco se volvió más que tensa. Evita escuchaba al pueblo llena de pasión, mientras Perón no soportaba el romance de ella con su pueblo. Incluso llegó a decirle que terminara con el acto. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Mañana, ¿cuándo? Había como casi 2 millones de personas ahí. No era un acto de barricada, era un acto formal, un acto con todo el país estaba presente, pidiendo que fuera vicepresidenta de la Nación. Por el cariño que nos une, yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Decía que no, porque si no lo derrocaban a Perón. Como éramos tan obedientes y disciplinados a lo que dijera Perón y lo que dijera Evita, aceptamos, no hubo más remedio que aceptar esa definición. Al salir del palco, Evita se desmayó y más tarde recibió a un grupo de militantes en la residencia. Nos hablaba del éxito que había sido ese acto. Todos sabían que ya no era la misma. Le decíamos los comentarios de abajo de la gente, que no querían irse de la plaza, querían que ella responda que aceptaba ser vicepresidente de la Nación. Las distintas versiones del renunciamiento siguen en discusión. Pero en el corazón de todos los argentinos quedó grabado la necesidad de ese entonces de que Perón estuviera acompañado con Evita en la conducción de la patria. Los motivos se resumieron en 3 aspectos. Por un lado, las presiones militares. Por otro, la continuidad al frente de la fundación. Y la tercera y fatal, la enfermedad que se asomaba. Todos esos historiadores y que dicen que Perón le dijo que tenía tal o cual enfermedad. Yo, eso, nunca, jamás lo escuché. Jamás. Lo escuché en esa película que me pareció terrible. Tenés cáncer, carajo, tenés cáncer. La gran significación que tenía la Fundación Eva Perón era tan importante o más importante que ser vicepresidenta. Y ella consideraba eso, ella quería seguir actuando como siempre. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Finalmente el brillo de Eva se apagó el 26 de julio del 52 a las 20:25. Su recuerdo y el dolor de su muerte aún persiste.
La muerte de Eva aceleró las concesiones de Perón. Los militares, los empresarios y hasta la iglesia tenían sus críticas que encerraban cada vez más una única salida. De haber sobrevivido Evita hasta el año 55, de no haber muerto en el 52, hubiera evitado algunas cosas, pienso. Por ejemplo, el conflicto con la iglesia no se hubiera producido. Luego de casi una década de peronismo, en junio del 55, la Argentina estaba partida al medio. El 16, las bombas sobre Plaza de Mayo provocaron una de las situaciones más sangrientas que se recuerden. Un día frío, nublado, nadie suponía que al mediodía, cuando mucha gente salía o se disponía a ir a su trabajo, cuando la Plaza de Mayo estaba llena de personas inocentes, ocupadas de sus quehaceres, algunos con sus hijos, fue salvajemente bombardeada con un saldo de más de 300 muertos. En realidad el bombardeo era contra la Casa de Gobierno o contra el Ministerio de Guerra, donde Perón se había refugiado. Los cráteres que habían quedado como consecuencia del bombardeo, las señas de la metralleta en todos los edificios que rodean la Plaza de Mayo, todavía hay algunas que se pueden ver, los autos destrozados y quemados, algunos cadáveres.